de 12 microfaradios. Este a su vez se conecta con un arreglo de dos capacitores en paralelo, se conecta con un arreglo de dos capacitores en paralelo, uno de ellos de 4 microfaradios y el otro de 2 microfaradios. Entonces se nos pide hallar a el capacitor equivalente. B, la carga total del circuito. C, la energía en el capacitor equivalente. La energía en el capacitor equivalente. D, el voltaje del capacitor 1. El voltaje del capacitor 1. E, el voltaje en el capacitor 2. El voltaje en el capacitor 2. Y la carga que pasa por el capacitor 3. F, la carga que pasa por el capacitor 3. Bueno, ya aquí está el diagrama del circuito que me dictaron en forma teórica. Aquí está la batería, una batería de 15 voltios, se conecta en serie con un capacitor de 12 microfaradios. Ahí está el capacitor de 12 microfaradios a continuación de la batería. Luego, es decir, el capacitor, se conecta con un arreglo en paralelo de dos capacitores. Aquí están los dos capacitores. Si el capacitor de 12 lo llamamos capacitor 1, al siguiente capacitor al que nos referimos, al de 4 microfaradios, será C2, y al de 2 microfaradios será C3. Entonces ahí tenemos un arreglo mixto. Un capacitor en serie conectado con un arreglo en paralelo. Bueno, probablemente cuando usted vaya a resolver la prueba, no le pida en primer lugar que haya el capacitor equivalente, porque las preguntas son aleatorias. Entonces es probable que a usted le salga primero hallar la carga total, o le salga primero hallar el voltaje en el capacitor 3, cosas como esa. Entonces usted tiene que resolver el problema de manera normal. ¿Y qué significa de manera normal? Bueno, que yo voy a tener que hacer, primero que nada, los circuitos auxiliares que se requieran para hallar capacitor equivalente. En este caso, la primera sustitución que vamos a hacer es que el capacitor 2 y el capacitor 3 lo vamos a sustituir o lo vamos a reemplazar por un nuevo capacitor al cual le vamos a llamar capacitor 4. Ahí está el capacitor 1 y ahora en lugar del 2 y el 3 tendremos pues el capacitor 4. Ahí está el 1 que no se tocó y ahora tenemos un reemplazo que es el capacitor 4. O sea que el capacitor 4 va a ser un capacitor que sustituye al 2 y al 3. Y ya llegamos a un arreglo serie que me permite sin ningún problema llegar hasta el capacitor equivalente. O sea que aquí hemos llegado a la lógica de lo que yo tengo que hacer. Para hallar el capacitor equivalente, yo previamente tengo que sustituir el 2 y el 3 por uno nuevo que lo llamamos capacitor 4. Ahora, ¿cómo hallamos el capacitor 4? Bueno, el capacitor 4, como es el capacitor que reemplaza al 2 y al 3 y que están conectados en paralelo, pues se haría una suma normal. El capacitor 2 que vale 4 microfaradios más el capacitor 3 que vale 2 microfaradios, dándome pues que hay un capacitor 4 que vale 6 microfaradios. Ya determinamos el capacitor 4. Ahora ya estamos en capacidad de hallar el capacitor equivalente. Como el capacitor equivalente reemplaza al 1 y al 4 que están en serie, entonces la forma de sumar cambia.
Y ahora nos queda 1 sobre el capacitor equivalente, es 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 4. Sustituimos el capacitor 1 por su valor, que es 12 microfaradios, y sustituimos el capacitor 4 por su valor, 6 microfaradios. Proseguimos. Hay que buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Vamos a buscarlo por aquí. De 12 y 6, que sería 2 por 6, 2 por 3, 2 por 3 y 3 por 1 por 1. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Que ya a priori nosotros debíamos saber que ese capacitor equivalente, el mínimo común, iba a ser 12 porque el 12 divide exactamente al 6. 12 entre 12 nos da a 1 por 1, 1, más 12 entre 6 nos da a 2 por 1, 2. Sumamos los numeradores, 1 más 2, 3, y el denominador se mantiene. Y como nosotros queremos el capacitor equivalente que está en el denominador, entonces viene el proceso de invertir. El que está arriba se pone abajo y el de abajo arriba, igual del lado derecho. El 12 que está abajo se pone arriba y el 3 que está arriba se pone abajo. Y al dividir 12 entre 3 nos da pues que el capacitor equivalente vale 4 microfaradios. Vuelvo a repetir, no importa qué pregunta me salga a mí de primero, yo tengo que proceder a resolver en esta forma como lo estamos haciendo. Cuando ya yo conozco el capacitor equivalente y como yo conozco el voltaje total, entonces no debo tener ningún problema para determinar cuánto vale la carga que sale de la batería. A esa carga le denominamos carga total y es la segunda pregunta que me hacen. La segunda pregunta me decía hallar la carga total. Y la carga total se determina multiplicando el voltaje total por el capacitor equivalente, es decir, 15 voltios por 4 microfaradios, obteniéndose pues que la carga total del circuito vale 60 microcoulombs. Conociendo el voltaje total, conociendo el capacitor equivalente, conociendo la carga, pues nosotros no debemos tener ningún problema para responder cuánto es la energía en el capacitor equivalente. Y yo lo voy a hacerlo con la fórmula 1 medio Q por V. Entonces, la energía en el capacitor equivalente será igual a 1 medio de la carga. ¿Qué carga vamos a usar? Pues la carga que pasa por el capacitor equivalente, que es la carga total, 60, pero la reemplazamos por 10 a la menos 6, porque la carga, para que la energía me dé en joule, debe estar dada en coulomb, no en microcoulomb. Y el voltaje, que es 15 voltios. De allí que la energía en el capacitor equivalente, la mitad de 60 es 30 por 10 a la menos 6 coulomb multiplicado por los 15 voltios. Y cuando usted hace el cálculo correspondiente, va a ver que esto le da 4,5 por 10 a la menos 4 joules. Puede hacerlo allá en su calculadora para corroborar. 30 exponente a la menos 6 por 15. Y efectivamente 4,5 por 10 a la menos 4 joules, que es la unidad de energía. Para responder la pregunta D, que me pide cuánto vale el voltaje en el capacitor 1, hay que recordar que la carga que sale de la batería, a la cual llamamos
carga total, esa carga pasa por el capacitor 1 y pasa por el capacitor 4. Por lo tanto, nosotros podemos perfectamente decir que la carga 1, Q sub 1, es la misma carga Q sub 4, que es la misma carga Q total, que vale 60 microcoulombs. Recuérdense que uno de los conceptos señalados es que en serie la carga es constante. En serie la carga es constante. ¿Ok? Ahora, ya teniendo nosotros la carga del capacitor 1, entonces no hay ningún problema en que nosotros determinemos cuánto vale el voltaje 1, ya que V1 será la razón entre Q1 y C sub 1, es decir, 60 microcoulombs entre el capacitor 1, que vale 12 microfaradios, y me da que de los 15 voltios que nosotros tenemos originalmente en el circuito, en la batería, que es el máximo voltaje posible, 5 están concentrados en el capacitor 1. El resto, los 10 restantes, deben estar en el capacitor 4, que es a su vez el mismo que el 2 y que el 3. A ello vamos. Bueno, la pregunta E nos decía hallar el voltaje del capacitor 2. Como el capacitor 2, al igual que el capacitor 3, están en paralelo y fueron sustituidos por el capacitor 4, entonces nosotros vamos a tener que buscar el voltaje del capacitor 2 en el capacitor 4, que es donde tenemos información, ya que nosotros conocemos la carga 4, por aquí la tenemos, a ver dónde la pusimos, aquí está la carga 4, aquí está la carga 4, que es igual a la carga 1, igual a la carga total, entre el capacitor 4. Es decir, ya nosotros 60 microcoulomb entre 6 microfaradios, y efectivamente los 10 voltios restantes están concentrados en el capacitor 4. Por ende, al yo averiguar el voltaje del capacitor 4, indirectamente averigüé el voltaje del capacitor 2. Esta es la respuesta. ¿Cuánto vale V2? Vale lo mismo que V4, vale 10 voltios. Y por último, para hallar la carga del capacitor 3, como ya nosotros averiguamos el voltaje 4, que es el mismo que el 3 y que el 2, entonces podemos escribir que Q3 será igual a V3 por C3. V3 vale 10 voltios, C3 vale 2 microfaradios, por lo tanto nos da que por el capacitor 3 pasan 20 microcoulombs de carga. Recuérdese que aquí en el circuito original de la batería salen 60 microcoulomb de carga, pasan por el capacitor 1, pero al llegar aquí al T punto A, una parte coge hacia el 2, otra parte coge hacia el 3. Ya averiguamos que para el 3 cogen 20 microcoulomb. Quiere decir que los otros 40 tienen que estar concentrados acá en el capacitor 2. Y efectivamente, cuando usted multiplica 10 por 4, le da los 40 que estaban restantes. Bueno, aquí les doy un margen de tiempo para que visualicen el problema, puedan preguntar, puedan aclarar, ya que después de hoy, pues ya no tenemos más clases para cuestionamientos ni interrogantes referentes al tema que estamos viendo. ¿Preguntas? ¿O todo quedó lo suficientemente claro?
Si alguien tiene temor de preguntar porque le da vergüenza, puede hacerme la pregunta por chat. Y yo la veo acá y le respondo, ¿no? Nada que preguntar. ¿Todo claro? Pueden tomarle una captura de pantalla al tablero de la parte B, C, D, E y F. Y acá arribita, entonces tenemos el circuito original. Vamos a ver si le da la gana de salir. Aparentemente no tiene muchas ganas de salir. Pero por allí, ahora que paso lista, vuelvo a poner el tablero para, si quieren, sacarle una captura a la parte de arriba del análisis inicial del problema. Entonces, vuelvo a repetir, es probable que las preguntas no le salgan en desorden. Es decir, el enunciado del problema va a ser el mismo. Se tiene una batería de 15 voltios conectado con un capacitor de 12 microfaradios. Este a su vez se conecta con un capacitor, con dos capacitores, uno de 4 y uno de 2. Y le pregunto, de salida la pregunta que yo hago es, ¿cuánto vale la carga del capacitor 3? Pues yo voy a tener que hacer por lo menos toda la parte inicial de los circuitos auxiliares, de sumar, hacer la suma y hasta que yo llegue al capacitor equivalente, hasta que haya la carga total, hasta que haya la carga 4, haya el voltaje de ese capacitor y entonces voy a hallar la carga del capacitor 3. Pero ya previamente ya yo he encontrado el capacitor equivalente, así que cuando me pregunte cuánto vale el capacitor equivalente, ya usted sabe cuál es la respuesta. ¿Cuánto vale la carga del capacitor 1? Ya usted la sabe porque ya la calculó cuando sacó la carga total. O sea que las preguntas van a ir viniendo de manera paulatina, pero que usted va a tener que ir resolviendo poco a poco hasta llegar a la respuesta de ese problema. Pero ya, pero voy a demorar mucho. Sí, va a demorar mucho en ese momento. Pero cuando ya usted comience pero mire que ya el capacitor equivalente yo lo saqué acá arriba, así que ya nada más tengo que poner la respuesta porque ya yo lo saqué. Que mire que el voltaje en el capacitor 1 ya lo calculé por aquí. Bueno, ahí pongo la respuesta. Y así sucesivamente puede ir trabajando hasta que usted complete la prueba. Que como le dije, son eh, unos 10 problemitas, 3 problemas, pero que está dividido en 10 preguntas. ¿Alguien quiere decir algo? Profe, ahí abajito en donde sale 60 por 10 a la menos 6, ¿por qué abajo de eso eh, está un 30 y no un 60? Es que me Porque perdí un poquito. la mitad de 60, Ah, la ya, ya, mitad ya, ya, ya. de 60 sale el 30. O sea, yo pude haber hecho 60 Ahora por sí. 15, me va a dar 600, 60 por 15 y después lo divido entre 2. Está lo mismo, ¿no? Yo hice la mitad de 60 y ya de ahí salió el 30. ¿De acuerdo? Gracias, ahora sí. Ahora sí, gracias. Ok. ¿Algo más? Pues aparentemente no quiere abrir la página donde está la asistencia. Vamos a esperar un momentito a ver si se me abre. Un segundo.
Pero sí, señores, porque estamos muy cerca de terminar el año escolar. Todos aquellos que hayan hecho las cosas bien, esta educación